En los próximos 4 videos hablaremos del transporte celular. Empezaremos revisando el transporte celular pasivo y para iniciar tenemos que tener bien claro 3 conceptos que son la difusión, la disolución y que es un gradiente de concentración. Recordemos que la difusión es la propagación de moléculas, solutos, noticias, información, pensamientos, tendencias o cultura de un medio a otro. En este caso en particular, nos enfocaremos a la difusión de moléculas y solutos. En esta figura podemos observar el fenómeno de difusión de un colorante. Tenemos un recipiente con un disolvente, puede ser agua, al cual se le agrega una disolución colorida o un colorante. Con el paso del tiempo, las moléculas de este colorante van a difundir en el medio hasta llegar a un estado homogéneo. Recordemos que la velocidad de difusión, es decir, el tiempo en que estas moléculas llegan a este equilibrio, depende de diferentes factores que ocasionan que la energía cinética de estas moléculas aumente, como puede ser la temperatura o la presión. El siguiente término es disolución, que es la mezcla homogénea de 2 o más componentes que no reaccionan entre sí y que se encuentran en proporciones variables. Y aquí nos debe de quedar claro que cuando hablamos de una disolución concentrada es porque tenemos un mayor número de moléculas disueltas que en una disolución diluida. Para referirnos a concentración, podemos utilizar diferentes unidades como porcentaje, molaridad, gramos por mililitro, etcétera. El siguiente concepto, que es gradiente de concentración, esta es una magnitud físico-química que relaciona la cantidad de soluto en una disolución y cómo este soluto puede variar en concentración. En palabras simples, es la diferencia de concentración en 2 lugares. En nuestro caso, estos 2 lugares serán de un lado y otro de la membrana celular, es decir, dentro de la célula o espacio intracelular y fuera de la célula o espacio extracelular. El transporte a través de la membrana lo podemos separar en 2 grupos, el de moléculas pequeñas y el de moléculas grandes. En este video revisaremos específicamente el transporte pasivo de moléculas pequeñas. Este tipo de transporte no requiere energía y va a favor de un gradiente de concentración, es decir, de donde hay un mayor número de moléculas disueltas hacia donde hay un menor número de moléculas disueltas. Los ejemplos que tenemos de este tipo de transporte es la difusión simple, que no necesita un transportador, la difusión facilitada, que sí necesita de un transportador, y este transportador es un canal o una permeasa, y revisaremos también el movimiento de las moléculas de agua a través de la membrana, que es lo que se conoce como ósmosis. Si recordamos, la bicapa de lípidos es impermeable a muchas moléculas. Solo pueden pasar a través de ella por difusión simple los gases, moléculas liposolubles y moléculas polares sin carga. Los iones que tienen una carga, como son, por ejemplo, el cloro, el potasio, el sodio, los protones, etcétera, lo hacen a través de canales iónicos
y otras moléculas de mayor tamaño y que sean polares lo harán a través de proteínas transportadoras o permeasas. Y siempre el transporte pasivo se llevará de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. Las permeasas son proteínas integrales multipaso que transportan moléculas polares sin carga. Este tipo de proteínas fijan una molécula, sufren un cambio conformacional reversible que les permite transportar este soluto al otro lado de la membrana, y a esto se le conoce como translocación. Entonces existen permeasas para diferentes moléculas que requieren pasar a través de la membrana celular. Los canales iónicos también son proteínas integrales que por lo general se encuentran cerrados, y estos se abren cuando reciben un estímulo que puede ser un cambio de voltaje, un ligando que se une a ellos, ya sea en la parte extracelular o en la parte intracelular, y aquellos que van a abrirse por cambios físicos. Estos canales se conocen como mecanorreceptores, y cuando reciben un estímulo mecánico se abren, dejando pasar iones al interior o exterior de la célula, dependiendo de hacia dónde se lleve a cabo esta difusión facilitada. Hay un tipo de canal muy específico que es el canal de agua. Las moléculas de agua pueden difundir a través de la bicapa por difusión simple, pero este tipo de transporte es mucho más lento, y otro tipo de transporte se realiza a través de canales de agua que se conocen específicamente como acuaporinas. Y estos van a ser canales muy dinámicos que van a permitir el paso de agua según lo requiera la célula. Un tipo particular de transportadores de iones son los ionóforos. Estos pueden ser de dos tipos. Pueden ser acarreadores, es decir, que van a unir a un ion de un lado de la membrana y lo van a transportar hacia el otro lado de la membrana. Y tenemos como ejemplos el dinitrofenol, la valinomicina y la cloroquina. Está señalada aquí con una flechita roja porque recuerdan que se propuso como un posible tratamiento para la enfermedad ocasionada por el COVID. Y el otro tipo de ionóforos es aquel que forma un canal, como son la gramicidina A y la nistatina. Este tipo de ionóforos tienen se emplean principalmente como antimicrobianos para tratar algún tipo de enfermedades. Y bueno, algo que nos tenemos que preguntar es cómo se detiene este fenómeno de difusión. ¿Se mantiene constante durante todo el tiempo? Pues no. Este fenómeno de difusión va a detenerse cuando se llegue al equilibrio, o sea, a tener la misma concentración de un lado al otro de una membrana. Entonces, esto con el tiempo, estas moléculas se van a mover, y cuando se llegue al equilibrio, este fenómeno se detiene. Entonces, ahora ya sabemos que la difusión es un fenómeno que no requiere energía y que se detiene cuando alcanza el equilibrio. En el próximo video revisaremos el tema de ósmosis. Hasta la próxima.